bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta sesión del seminario Open School. Una de las cosas que yo quisiera comenzar planteando, ¿no? Y dando, además de dar la bienvenida a este seminario sobre evaluación, es invitándote a pensar digamos, la, la omnipresencia, digámoslo así, de la evaluación formal en nuestras vidas. Es decir, constantemente estamos evaluando diferentes cosas que nos pasan y que les pasan a otros, ¿no? A veces esta evaluación es una evaluación más moral, a veces esta evaluación es una evaluación sobre la apetencia, ¿no? Y a veces esta evaluación es más organizada o menos organizada, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos desde las terapias basadas en mindfulness, y es el campo del cual yo hablaré ahora, de ninguno más, y solo de este, porque es el campo que me compete, me interesa y al cual yo me dedico, hacemos una evaluación específica que tiene notas y colores específicos propios del background desde el cual surge esta práctica y por supuesto en el cual se inserta. Así que quisiera que podamos hacer este recorrido juntos en este momento sobre cómo evaluamos. Me gustaría primero que podamos poner en el chat qué es evaluación para ti. ¿Qué significa para ti evaluar? ¿Qué es evaluación dentro del contexto de la terapia? ¿Qué es evaluación? ¿Qué significa evaluación? ¿Qué entiendes tú por evaluación? Tal vez lo puedes escribir o pensar, ¿no? Pero sobre todo, escribir ahí. ¿Qué entiendes tú por evaluación? Conocer el estado actual de algún aspecto, pudiera ser comprensión y lectura de la realidad, ¿vale? ¿Qué más es evaluar? Poder constatar posibles cambios, interesante. Medir una eficacia, bien, excelente. Evaluar, medir, avances, herramienta de medición. Entonces, fijaros cómo aparece la palabra medición, evaluación, eficacia, avance. Cuando nos disponemos a hacer una evaluación desde las terapias basadas en mindfulness, una cosa importante, ¿no?, es entender qué nos permite conocer o qué nos permite hacer una evaluación. Porque no nos va a permitir hacer todo. Una evaluación solo nos permitirá sacar una fotografía de lo que ocurre en un momento dado. Esta fotografía en mano es probable que nosotros podamos hacer muchas cosas, pero siempre que tengamos esta fotografía en mano y sepamos cómo usarla, vamos a poder, digamos, eh, modular la intervención, enriquecerla, y si no, no. Entonces, sacar la foto es relativamente fácil, diríamos aquí metafóricamente. Lo complejo es cómo ubicar esa fotografía que sacamos del cliente o de la terapia en un momento dado en un contexto de trabajo terapéutico, ¿no? Y ahí está la clave. Entonces, ¿qué nos permite conocer o hacer una intervención? Bueno, una intervención nos permite conocer aspectos del propio cliente, ¿no? Y nosotros en la terapia basada en mindfulness hablamos de clientes o de usuarios. No utilizamos tanto la palabra paciente, también la podemos utilizar si queremos, pero tendemos a utilizar más otras palabras porque la palabra paciente se vincula de alguna manera con la idea de el tratamiento médico, del modelo médico dentro de la psicología, y pone el modelo médico al paciente en un lugar, en un espacio, y sobre todo en un rol bastante pasivo. Lo que queremos cuando trabajamos con las terapias basadas en mindfulness es tener un rol muy horizontal y una relación muy horizontal, perdón, y que el cliente tenga un rol activo dentro de su propia vida y de su propio espacio de trabajo, porque sabemos que mientras más activo es ese rol, también mayor es la implicación en los cambios terapéuticos. Entonces, del cliente, ¿no? ¿Qué aspectos? Bueno, nos sirve para medir aspectos como la flexibilidad psicológica, es decir, cuán flexible es a los cambios, a las situaciones difíciles, a situaciones que lo pueden llegar a molestar, ¿no? Como dice Stephen Hayes, es un término acuñado por el doctor Stephen Hayes, el precursor de ACT, o de la terapia de aceptación y compromiso. Es una terapia basada en mindfulness también, que tiene mucha relación con mindfulness.
Entonces podemos medir aspectos del paciente, ¿no? Del cliente. En segundo lugar, la terapia nos permite conocer la efectividad ecológica de la intervención. ¿Qué significa la efectividad ecológica de una intervención? Y esto es muy interesante. Algunos estudios que se han hecho recientemente dan cuenta de que muchos de nosotros, muchos de los terapeutas, em, creemos que la eficacia de la terapia es mayor o menor sin realmente consultarle al cliente o consultar instrumentos de medición para poder contrastar estas hipótesis que tenemos sobre la eficacia de la terapia, ¿no? Es decir, tenemos una idea de que la terapia es eficaz, pero nunca contrastamos esa idea con lo que realmente el cliente nos dice y no utilizamos un instrumento para ver si es eficaz. Entonces, eh, cuando utilizamos instrumentos de medición o cuando hacemos una evaluación clínica, podemos constatar si realmente la terapia está siendo eficaz, si realmente estamos logrando con los pacientes o los clientes los resultados esperados, ¿no? Muy importante esto, ¿no? Es decir, salirnos de la propia caja negra, ¿no? En la que a veces estamos sin relación con los demás y poder consultar esa efectividad, ¿no? En tercer lugar, también, la evaluación nos permite poder comprender necesidades y cambios de la terapia. ¿Qué es necesario ahora y qué está cambiando? ¿Mm? Y por esto es que los instrumentos de trabajo, y ya hablamos un poco de cómo aplicarlos, se van siempre a aplicar en diferentes momentos de la terapia, ¿no? Es decir, nosotros cuando trabajamos con terapias basadas en mindfulness, no tomamos los instrumentos tanto para comparar lo que le pasa a este cliente con el resto de los clientes del planeta. No nos interesa tanto desde nuestro enfoque comprender si esta persona tiene tal o cual trastorno en esos términos, no porque estemos en contra de la idea de los diagnósticos o los trastornos mentales, sino porque consideramos que desde nuestro enfoque lo relevante es sobre todo el problema que el paciente o el cliente tiene y cómo podemos entender la conducta del cliente o del paciente en relación a ese problema y cómo podemos ayudar a las personas ahí. Obviamente estas terapias son producto también de una evolución de las terapias cognitivo-conductuales, terapias que se han centrado mucho en la funcionalidad de la conducta, es decir, en la idea de que que es relevante, importante en el contexto terapéutico es si una conducta funciona, no funciona, es eficaz o no, es valiosa, van a decir algunos terapeutas luego, para los pacientes, etc., ¿no? Por tanto, cuando tomamos una prueba o una evaluación dentro del contexto terapéutico, lo que nos interesa sobre todo es ver qué le pasa a este cliente a lo largo del proceso terapéutico. No tanto compararlo con otros clientes o personas de la sociedad, sino compararlo consigo mismo en diferentes momentos de la intervención, ¿sí? Es decir, es lo que se llama un abordaje ideográfico, ¿vale? Es decir, voy analizando a la misma persona, ¿sí?, en diferentes momentos para entender, digamos, cómo se han producido diferentes cambios que se esperan en la terapia, ¿no? Y por esto es que es muy importante tomar los instrumentos, y si es posible los mismos instrumentos, al inicio, a mediados y al final del proceso de trabajo terapéutico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tal vez puedes ponerme ahí en el chat por qué crees también que esto es relevante, ¿no? Entonces, pero bueno, en principio, entonces vamos a tomar inicios y mediados, al inicio, al mediados y al final de estos instrumentos. Por otro lado, nos permite también monitorear y encauzar los procesos de terapia. Cuando medimos procesos, podemos empezar a canalizar pacientes cuando consideramos que es importante, o podemos, por ejemplo, cambiar de estrategia terapéutica, etcétera, ¿no? Además, obviamente, para poder elaborar una propuesta o una hipótesis terapéutica, para poder entender hacia dónde caminar con un cliente, es importante que yo haga una evaluación. Es muy difícil que yo plantee una serie de encuentros terapéuticos, una serie de intervenciones que implican técnicas y que implican una metodología, si no hay previamente una evaluación que me permita comprender a grosso modo lo que está ocurriendo, ¿no? Eso es obvio. Y por último, bueno, investigar. Cuando no hacemos evaluación, es difícil luego reportar datos, es difícil, si estamos haciendo investigación, por ejemplo, no sé, de terapia basada en la compasión, o de MBSR, o cualquier abordaje con el que trabajemos
para poder reportar esos datos es importante que tomemos y tengamos instrumentos. Bueno, es decir, esto es lo que nos va a permitir conocer el trabajo que hacemos con la evaluación, ¿vale? Dentro de las terapias que trabajan con mindfulness, o conciencia plena. Yo utilizaré la palabra mindfulness porque me parece que se adapta mejor a lo que realmente significa esta palabra, ¿no? Cuando hablamos de mindfulness, aprovechando que estamos tocando este tema, cuando hablamos de mindfulness, nos estamos refiriendo a un tipo especial de, digamos, de funcionamiento que consiste sobre todo en una atención que permanece presente. Es decir, no es la atención que tenemos usualmente en nuestra vida, ¿no? Nuestra atención usualmente ¿cómo es? ¿Está presente aquí y ahora? No, la atención no es para nada así. La atención está siempre focalizándose en diferentes aspectos de la realidad y generalmente está centrada en el discurso interno, ¿no? El pensamiento, eh, la génesis de imágenes sobre el futuro, sobre el pasado, ¿no? Es decir, estamos constantemente plegados, fusionados, dicen algunos autores como Stephen Hayes, con los contenidos del pensamiento, ¿no? Esta es la atención como funciona típicamente. John Kabat-Zinn dice que nuestra atención funciona en general como una especie de piloto automático, es decir, sin que haya un conductor o conductora detrás que diga, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Y esto de lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con el piloto automático, ¿no? La evaluación. Entonces, eh, esto es mindfulness, una atención que está presente y que está además con una actitud de aceptación, de apertura. No estamos presentes para mejorar lo que pasa, ni para sentirnos súper contentos, ni nada de eso, porque eso sería una actitud de rechazo a lo que está ocurriendo en este momento. Se trata de una atención amable y una atención sobre todo desde una actitud de aceptación, es decir, la capacidad de abrirse a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Presente, abierto, dice Joan Kabat-Zinn. Y por último, sin juicio, es decir, ponemos en suspenso, por unos momentos cuando practicamos mindfulness o cuando estamos en un estado de conciencia plena, el juez interno está en suspenso. Esto no significa que nos olvidemos de que hay cosas que están bien o están mal, o son más o menos eh, pertinentes o éticas, sino que en este momento de práctica nuestra atención funciona de tal manera que lo que buscamos o lo que estamos haciendo no se trata de juzgar ni de evaluar. Y esto es muy importante porque muchos trastornos vinculados a la ansiedad, por supuesto, y a la depresión, se presentan en personas dentro de las que una de las cualidades es la incapacidad para dejar de enjuiciar o de juzgar aquello que pasa, aun y cuando es totalmente irrelevante juzgar en un momento dado. Entonces, esto es lo que hace que mindfulness sea una práctica y sobre todo una capacidad que todos los seres humanos tenemos, pero que debemos ejercitar, porque no se desarrolla sola, es decir, es una habilidad, como por ejemplo la habilidad de la lectoescritura o la habilidad del lenguaje, es una habilidad que sin el ejercicio no logra a desarrollarse plenamente, ¿no? Y nosotros los occidentales y muchos orientales estamos hipodesarrollados en la capacidad para estar presente, ¿no? Lo que vemos en terapia es que cuando el cliente ingresa en consulta, su capacidad para estar presente mejora bastante, mejora sustancialmente. Y eso no es lo más importante, ¿no? Lo importante es el correlato que hay entre la conciencia plena, es decir, lo que sabemos científicamente sobre la conciencia plena y cómo estar presente o estar consciente tiene mucho que ver con la capacidad de autorregulación de muchísimos procesos internos a nivel emocional y también a nivel físico, o sea, la capacidad para poder funcionar de una manera mucho más equilibrada. La capacidad también para poder estar centrado en el presente se relaciona directamente con la capacidad de dejar de evitar lo que ocurre en todo momento y poder aprender a estar con las vivencias
lindas y no tan lindas de la vida, ¿no? Lo que llamamos flexibilidad psicológica, en otras palabras, eh, y también, por supuesto, con la capacidad de hacer planes a mediano y largo plazo, ¿no? Una de las cosas que les pasa a muchos de nuestros clientes es que por esta tendencia a estar tan centrados, ¿no? en evitar ciertas cosas de su propia vida, o en vivir ciertas circunstancias, o en estar en ciertos lugares y evitar estar en otros, en definitiva, en relacionarse con ciertas experiencias y tratar de mantener a raya otras, dejan de pensar en aquello que es importante, que es relevante, ¿no? que es fundamental, como por ejemplo cómo quieren vivir, o cuál es la vida, o digamos, la versión de su propia vida que tiene sentido en este momento para ellos o ellas, ¿no? Entonces, la rumia, la tendencia a no estar presente, la búsqueda constante de sentirme de una manera distinta a la que me siento, son excelentes formas de entrar en estados de desconexión con nosotros mismos y con el contexto en el que vivimos, ¿no? Y vinculados, por supuesto, a trastornos de ansiedad y depresión, como comentaba recién. Pero cuando evaluamos, entonces, desde este enfoque, como decía recién, y estamos trabajando con alguien que, digamos, desde un zócalo de trabajo que implica una práctica constante de conciencia plena con nuestros clientes, porque nosotros meditamos, practicamos mindfulness. No me gusta decir a veces meditar, porque la palabra meditar está cargada de un tremendo marketing que a veces hace que creamos que meditar es otra cosa muy diferente a lo que es. Cuando yo hablo de meditar me refiero a una práctica que implica poner la atención de un modo atípico, de un modo diferente al cual funcionamos usualmente, salir del modo por defecto y empezar a prestar atención a lo que ocurre en este momento. Hay muchos tipos de meditación, pero nosotros estamos hablando acá de esta meditación de conciencia plena, que se centra en el presente, que no tiene ninguna relación con un ritual específico, más que el realmente atender a lo que está pasando ahora. Es decir, donde lo fundamental, no es ir a otro lado, sino permanecer en el presente, porque aquello a lo que hemos venido es a presenciar y estar dentro de lo que pasa ahora. Y esto es una práctica muy, muy eh, importante, que tengamos en cuenta la diferencia que hay entre esto y otras prácticas meditativas, ¿no? Nosotros en las diplomaturas, en el instituto, nos pasamos largo rato hablando de esto porque es importante entender esa diferencia. Pero bueno, cuando evaluamos, entonces, hay ciertos riesgos que podemos tener. ¿Cuáles son? Sobre todo cuando evaluamos dentro de la terapia basada en mindfulness, ¿no? ¿Cuáles son? Primero, tomar una abstracción por algo concreto. Creer que la evaluación que hacemos es la verdad, ¿no? Es decir, que esto es lo que le pasa a un cliente. Y olvidarnos de que en realidad la evaluación es una mirada en un momento dado. Es decir, es una fotografía que yo saco en un momento y que no es la verdad. Y sobre todo, un terapeuta que trabaja con mindfulness entiende que esto es un corte que hace, pero que es también pensamiento, ¿no? Que lo que pasa en la consulta yo lo puedo relacionar con esa evaluación que hago, pero que la evaluación no anda caminando allí por la calle, no es una cosa que existe, es una convención y una manera de entender ciertos fenómenos, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, porque la mayoría de las personas que trabajamos con psicoterapia estamos acostumbrados a trabajar desde enfoques que ponen la evaluación como una a priori muy importante, y que tiene una primacía con respecto a la experiencia. O sea, la evaluación determina absolutamente el trabajo, ¿no? Y no es solo una fuente de información, sino que es la fuente de información, ¿no? Muchos enfoques terapéuticos funcionan así, y si tú te formas en un enfoque que funciona así, tienes que saber que al trabajar con estos enfoques, la evaluación es solo una versión de lo que pasa, y no es ni siquiera la más importante, ¿vale? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, bueno, otro riesgo que hay cuando evaluamos es confundir la evaluación con el diagnóstico, ¿no? Y acá hay que detenerse un poco para entender qué es evaluación y qué es diagnóstico. A veces puede que los tomemos por sinónimos, pero no lo son. Digamos que un diagnóstico es una evaluación, pero una evaluación no necesariamente es un diagnóstico, ¿no? Es decir,
La palabra diagnóstico la reservamos sobre todo para el trabajo que hacemos intentando relacionar lo que le pasa a un cliente con un trastorno mental, es decir, con el campo de la psicopatología o el campo de la enfermedad o un campo de los trastornos, como quieras llamarle, o como tú estés acostumbrado a llamarlo en tu país, pero básicamente con este contexto, ¿no? Cuando nosotros trabajamos desde ahí, hacemos un diagnóstico, hay una serie de posibles diagnósticos y herramientas para hacer diagnóstico, como dos de los más famosos son el DCM y la CIE, como ya sabes, entre otros. Pero cuando nosotros trabajamos desde la terapia basada en mindfulness, no es que no hagamos diagnósticos, hacemos diagnósticos, pero el diagnóstico que hacemos no es relevante para nosotros a la hora de trabajar con un cliente. Y esto es lo más importante. Es decir, el diagnóstico nos sirve para comunicarnos con otros terapeutas. Decimos, este cliente tiene tal código según el DSM o la CIE, y pues a lo mejor si lo va a atender a alguien, este diagnóstico le sirve para encauzarlo en los servicios sociales y demás, pero a la hora de trabajar, nuestro enfoque es un enfoque, digamos, transdiagnóstico. ¿Qué significa que es transdiagnóstico? No que es antidiagnóstico, sino que intenta poner el diagnóstico en suspenso cuando trabajamos con un cliente y utilizar otros elementos de evaluación que nos parecen más coherentes con la manera en la que funciona la terapia. Esta evaluación que hacemos tiene instrumentos que nos permiten entender sobre todo el problema del cliente en términos, a veces, por ejemplo, de cuánta conciencia tiene de sus propios eventos internos, a veces de cuánta capacidad de autoaceptación tiene, cuánta flexibilidad psicológica tiene esta persona, cuán capaz es esta persona de relacionarse de manera, digamos, consciente con sus propios pensamientos, si es una persona que tiene una fuerte incapacidad, por ejemplo, para dejarse arrastrar por sus pensamientos, etcétera, etcétera. Es decir, hacemos evaluaciones fundamentalmente. Y estas evaluaciones que hacemos, muy importantes, las hacemos con el fin de que nos brindan información para poder trabajar con este mismo paciente, eh, digamos, de aquí y más adelante. O sea, es decir, que evaluamos para tener más y mejor información de la que nos brinda nuestra observación clínica. Entonces, por esto utilizamos una evaluación en diferentes momentos, que se repite muchas veces, y utilizamos inventarios específicos para trabajar con estas terapias. Y por esto es tan importante que las terapias son experienciales, son terapias que le dan mucho énfasis a lo que le pasa al cliente y nos pasa a los terapeutas, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que un gran error a veces al evaluar es intelectualizar demasiado el problema. O sea, creer que, decía recién, que la evaluación, incluso como evaluación, es el problema. Y la evaluación no es el problema. La evaluación es, como decía recién, un corte sobre el problema del cliente, que es algo que se desenvuelve momento a momento, que no es estático, que fluye y que cambia. El problema de una persona no se puede, digamos, no se puede meter en una caja estanca. Y creer que acabo de entender el problema es un error. Lo que yo acabo de hacer es comprender cómo este problema está aquí y ahora, pero el problema o la situación de vida del cliente es cambiante, ¿no? Dentro de las terapias basadas en mindfulness a veces retomamos un principio filosófico dentro del budismo que es el anicca, es decir, el cambio constante, constante cambio, constante cambio. Por tanto, creer que la imagen de un cliente ahora es su imagen es un tremendo error epistémico si trabajamos con una terapia que no solo que es transdiagnóstica, sino que además tiene un background, digamos, en el que el devenir es la pauta para entender los fenómenos. Bueno, esto generalmente puede llevarnos a estigmatizar al cliente por tener un problema, ¿no? Creer que es una persona que tiene un problema y esto es lo único que es, ¿no? Y creer además que la terapia se trata de solucionar problemas, que es otro error. La terapia no es para solucionar problemas, ¿no? Eh, la terapia es para que la persona pueda ser más consciente, pueda encontrar aquello que considera que es valioso, y mucho de lo que considera que es valioso, que tú y yo consideramos que es valioso, implica problemas, ¿no? Pero implica problemas buenos, problemas que queremos tener, ¿no? Si yo a veces le digo a mis clientes, muchas veces lo único que podemos elegir es qué tipo de problema queremos tener, pero no podemos elegir tener o no problemas.
A veces la sociedad en la que vivimos nos tira el mensaje, ¿no?, de que una vida feliz o una vida plena es una vida sin problemas. No existe ninguna vida como tal sin problemas. Cualquier organismo tiene problemas. Hasta los organismos más pequeños tienen problemas. Deben enfrentar vicisitudes, etc. Y se los ponen predicamentos constantemente. Pues nosotros como seres humanos entonces tendremos problemas, pero podemos elegir cuáles. Y la terapia sirve para eso, para elegir qué problemas queremos tener, para poder ser más conscientes y sobre todo para aprender, ayudarnos a enfrentar los problemas que tenemos ahora, ¿no? Entonces, esto es un riesgo. Y el último riesgo, sí, voy a ir un poquito más rápido, es no confrontar los reportes con la observación del terapeuta. Creer que una vez que hice la evaluación, pues esto es lo que pasa, y no ir haciendo discutir estos reportes o con lo que le pasa al cliente y que yo voy observando, que él me cuenta, que ella me cuenta, ¿no? Bien, dicho esto, entonces, hablando un poco de, a mí me gusta siempre hablar, ¿no?, de los problemas antes de cualquier cosa, porque creo que plantearnos cuáles son los problemas que pueden haber nos ayuda a entender cómo posicionarnos, ¿no? Entonces, dicho esto, hay algunos aspectos fundamentales que tenemos que entender antes de trabajar, ¿no? Nosotros, dentro de las terapias basadas en mindfulness, no tenemos baterías que se apliquen a las personas. ¿Me explico? No hay como, si tú estás esperando que en este seminario yo te dé una batería así como de haz esto y todo va a estar bien, eso no existe. Porque además sería tremendamente perjudicial para un cliente. Porque no todos los clientes son iguales, personas son distintas, y cada cual requiere diferentes métodos de evaluación. Por esto decía recién que lo más importante es tener una estrategia de evaluación que una lista de ítems para evaluar, ¿no? Muchos clientes han sufrido muchísimos problemas con profesionales precisamente porque son personas que aplican sistemáticamente baterías de test sin, o de inventarios o lo que sea, sin ningún criterio de adaptación em, em, frente a las personas, ¿no?, de manera mecánica. ¿Mm? Y entonces, aquí no hay ninguna batería, ¿vale? Hay diferentes instrumentos que podemos utilizar en diferentes momentos, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que cada terapeuta está más familiarizado, especializado en ciertos métodos, y esto también es importante, ¿de acuerdo? Trabajar dentro de las terapias basadas en mindfulness no significa que todos pensemos igual, o que todos entendamos lo que le ocurre a nuestros pacientes de igual manera. Hay divergencias en nuestra historia de formación, en nuestra habilidad también. Por tanto, esta familiaridad y especialidad también va a influir en qué tipo de instrumentos utilizamos para trabajar con diferentes clientes en momentos distintos, ¿no? En principio, hay dos tipos de instrumentos que tú tienes que tener claro cuando vas a trabajar dentro de estas terapias. Obviamente en este seminario no los abordaremos todos porque es imposible, pero como dije recién, la idea es como una introducción breve a esto, ¿no? Hay dos tipos de instrumentos, como trabajamos aquí. Unos instrumentos son instrumentos que permiten evaluar aspectos específicamente ligados a la conciencia plena. O sea, hay instrumentos que nos sirven para evaluar la capacidad de estar plenamente consciente, presente, abierto, sin juicio de nuestro cliente, ¿vale? Y estos son una serie de instrumentos que evalúan mindfulness como habilidad, ¿vale? Otros instrumentos, por otro lado, se dedican a evaluar, por ejemplo, elementos globales del cliente. Son instrumentos que sirven para evaluar varios aspectos del cliente que pueden ser conceptos más globales como, por ejemplo, la flexibilidad psicológica, como se trabaja en ACT, que es una psicoterapia que vemos, una diplomatura en terapia basada en mindfulness, entre otras, ¿no? Es decir, una evaluación global del comportamiento del paciente. Nosotros hoy vamos a hablar de algunos elementos que sirven para evaluar, obviamente, la atención plena, y voy a hablar un poquito de algunos elementos que nos sirven para hacer evaluaciones globales, ¿vale? Pero lo que es muy importante entender es que cuando evaluamos una persona, nosotros podemos estar evaluando dos cosas, hablando de la conciencia plena. Yo puedo estar evaluando mindfulness estado o mindfulness rasgo.
Y la mayoría de los instrumentos se dividen un poco en estos dos, ¿no? ¿Qué es mindfulness estado? Mindfulness estado es, como su nombre lo indica, un momento en el que alguien está plenamente consciente. Si yo ahora estoy plenamente consciente, esto es un estado de mindfulness, ¿no? En tanto que mindfulness rasgo es, como su nombre lo indica, algo que ya forma parte de mi manera más o menos habitual de responder. Es decir, es aquello a lo que apunta la psicoterapia basada en mindfulness, entre otras cosas, a que la persona pueda eventualmente reaccionar de manera natural, de manera orgánica, si quieres, utilizando esa metáfora, de manera plenamente consciente ante lo que le ocurre en la vida. Es decir, este rasgo es un rasgo que se desarrolla en la terapia intencionalmente, con toda la intención. Y es un rasgo que requiere práctica. Hay muchas terapias que ni siquiera son terapias que busquen la práctica de mindfulness, pero que terminan desarrollando este rasgo en los clientes. De hecho, todas las terapias que funcionan terminan desarrollando de una u otra manera la conciencia plena en los clientes, ¿no? Lo que pasa es que estas terapias lo hacen de manera mucho más explícita y contundente, ¿no? Pero todas las terapias nos hacen más conscientes de nuestras emociones, de nuestras sensaciones en general, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No hay una enemistad ni una división, ¿no? La única división que puede haber está en el mundo de las ideas, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a hablar de algunas medidas que son las más relevantes para evaluar mindfulness y que quisiera comentarlas para que puedas empezar a familiarizarte con ellas si no estás familiarizado, o que puedas recapitular sobre esto si ya lo estás. Una de las más importantes, por ser una escala muy sencilla de aplicar y por ser también una escala que tiene muchísima evaluación detrás, es la Mindful Attention Awareness Scale, de Warner Brown y Ryan. Esta escala se crea en el 2003 y es una escala importante porque permite, digamos, trabajar con dos aspectos, con la conciencia y la atención. ¿Qué es la conciencia y qué es la atención? La conciencia sería como esta capacidad, digamos, de notar lo que está ocurriendo dentro y fuera de nosotros en un momento dado. Esta es como es esta capacidad, digamos, que está en el trasfondo de las personas y que le permite de manera más o menos, digamos, eh, clara, saber qué está pasando, ¿no? Sin embargo, la atención es esta capacidad para focalizar toda nuestra energía psíquica en un punto de ese campo de conciencia, y por tanto, cuando prestamos atención, llevamos mucha más, digamos, claridad al foco atencional con el que trabajamos. Este, este inventario mide conciencia y también atención. Básicamente lo que mide es si las personas pueden estar atentos, más conscientes, ¿no? Esta sería como algo así como una fórmula breve de lo que significaría estar presentes, ¿no? Estar atentos en más la conciencia, o sea, estar poniendo la atención como una sábana que cubre la conciencia. Si hiciéramos esto, si cubriésemos la conciencia con una sábana atencional, estaríamos practicando mindfulness, ¿no? Lo que ocurre es que esto no pasa, ¿no? Entonces, este inventario va a medir la tendencia que tienen las personas a entrar en estos estados de conciencia plena, a estar más o menos conscientes, o no, o a estar en estados de lo que nosotros llamamos, digamos, mindlessness, que es como el opuesto a mindfulness. Mindfulness sería conciencia plena y mindlessness, en español, se podría traducir algo así como inconsciencia, poca notación, poca capacidad de advertir lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Es una, digamos, una actitud de desconexión y de automatismo, el mindlessness, ¿no? Muy vinculada, como decía recién, a los trastornos de estrés, y ansiedad y depresión, entre otros, ¿no? Entonces, esto es lo que va a medir este inventario. Y tiene, por ejemplo, preguntas como
se le pide en este inventario a los encuestados que indiquen con qué frecuencia hacen, por ejemplo, cosas como esto. Rompo o derramo cosas por descuido, por no prestar atención o por estar pensando en otra cosa, o tiendo a caminar deprisa para llegar a mi destino sin prestar atención a lo que experimento por el camino, o me cuesta mantener la concentración en lo que ocurre en el presente, o me centro tanto en el objetivo que quiero alcanzar que pierdo el contacto con lo que estoy haciendo, etc. Es decir, estas son, digamos, frases que se le entregan al cliente para que indique dentro de 15 afirmaciones y valore cuán frecuentemente realiza o tiene, ¿cierto?, este tipo de actitudes. Y del 1, que sería casi siempre que las tengo, y 6, casi nunca. Por tanto, la persona que tiene una valoración, digamos, más pequeña en el inventario, es quien probablemente tenga un estado de conciencia plena menor, ¿vale? Menor. Entonces, este inventario lo utilizamos en diferentes momentos de la terapia para medir cuánto ha cambiado la capacidad de estar presente de nuestros pacientes o nuestros clientes a lo largo del proceso terapéutico. Usualmente yo lo suelo tomar al principio del proceso terapéutico, a la mitad y al final, como una manera de ir sondeando esto. Lo hago en consulta, no le pido al cliente que lo haga en otro lado, lo hacemos en consulta, ¿no? Y generalmente lo comentamos también, ¿no? Es una buena forma de recuperar la información del, del más, ¿no? Otro instrumento que se utiliza ampliamente para trabajar para evaluar, digamos, la conciencia plena y que os recomiendo utilizar, eh, o es, mejor dicho, el cuestionario de 5 facetas de mindfulness, que es el cuestionario más aplicado en realidad en todo el mundo. Eh, y es un cuestionario que evalúa cosas muy importantes que nos conviene entender además como terapeutas, ¿no? No solamente en la evaluación, sino como terapeutas. ¿Que son cuáles? Primero, la no reactividad ante las experiencias internas. Es decir, permite saber si nuestro paciente o cliente tiene la capacidad para no reaccionar a las experiencias internas, ¿no? Si tú no estás familiarizado con el mundo del mindfulness, puede que esto que estoy diciendo te resulte extraño. ¿Cómo a no reaccionar? ¿Acaso no reaccionar a las experiencias internas puede ser algo bueno? Bueno, en realidad, mucho de lo que hacemos en la práctica de mindfulness es aprender a cultivar la no reactividad. Porque sabemos que la reactividad está vinculada, por ejemplo, con el automatismo, con el arrepentimiento, ¿no? Con un montón de actitudes que son, pues, nocivas, ¿no? Entonces, esta capacidad para no estar reactivo, para poder notar cosas que pasan sin reaccionar inmediatamente a ello, sin luchar contra eso, es muy importante en un paciente. Y este cuestionario nos ayuda a medir esta capacidad, ¿no? En segundo lugar, una de las cosas que dan cuenta de que alguien tiene más mindfulness rasgo, que puede estar más consciente, menos reactivo a lo que ocurre, es su capacidad para notar lo que le pasa, ¿no? No sé si te ha pasado cuando estás con un paciente y le preguntas qué estás sintiendo. El paciente no es capaz de decir lo que está sintiendo. Está como constantemente hablando de lo que le dice su rumia. No, no, lo que pasa es que yo, incluso contesta con una idea, no con una sensación. ¿Qué estás sintiendo? Estoy sintiendo que esto está muy bien. Contesta con un juicio, ¿no? En vez de describir una sensación. O estoy sintiendo que no tendría que haber hecho esto, ¿no? Contesta con un juicio también, ¿no? Entonces, esto es un gran problema en pacientes y en terapeutas también, ¿no? Que no trabajan con mindfulness y por supuesto también en aquellos que trabajan con mindfulness, ¿no? Entonces, la capacidad para notar y observar sensaciones, percepciones, pensamientos y sentimientos. ¿Qué estoy sintiendo? Es un rasgo de mindfulness, ¿no? Nos creemos a veces que mindfulness es como estar meditando así, ¿no? En un lugar alejado de la sociedad, totalmente feliz. Al contrario, mindfulness es sentir. ¿Cuánto puedo darme cuenta de lo que ocurre? ¿Cuánto estoy dentro de la propia piel, ¿no? O cuánto embodiment, como se dice en inglés, cuán encarnado estoy dentro de mí en tanto cuerpo, ¿no? Cuán profundamente habito
este cuerpo. Es fundamental. Esto es lo que llamamos observación. También la capacidad para actuar con atención, si puedo tomar el control de lo que me ocurre, y no estar en piloto automático, ¿no? Si puedo, por ejemplo, no distraerme en una tarea y estar plenamente presente en lo que hago, ¿no? Aquí y ahora. También, si puedo, muy importante, fíjense, describir o etiquetar con palabras las experiencias. O sea, ¿puedo ponerle una etiqueta a la experiencia que tengo? ¿O soy incapaz de notarla? O incluso cuando la tengo, lo que hago es comenzar a juzgar la experiencia. ¿Puedo etiquetarla sin juzgarla, sin intentar resolver o establecer una especie de, como de rodeo intelectual sobre lo que me ocurre? ¿Puedo etiquetarla? Siento cansado, siento alegre, o me siento triste. ¿Puedo notar eso de esta? He desarrollado esta capacidad, que es muy importante, ¿m? También en el trabajo con mindfulness. Y por último, si el cliente puede no juzgar su experiencia, o por el contrario vive estableciendo juicios. Yo debería, tú deberías, esto debería ser así, esto no me gusta, esto es positivo, esto es negativo. Por eso nosotros no utilizamos en las terapias basadas en mindfulness la palabra negativo o positivo, porque no hay ninguna evidencia positiva o negativa. ¿Mm? De hecho, hablar en este contexto lingüístico lo que hace es favorecer que el cliente termine pensando que la tristeza es negativa, por ejemplo, ¿no? O que la alegría es positiva. Y lo que hace es que cada vez que sienta tristeza se diga, esto es negativo, y entra en lucha con esa propia tristeza. ¿Mm? Entonces, esto es algo que no solamente lo va a hacer alguien que le meta mucho más juicio, sino que le va a quitar toda capacidad de no reactividad. Lo va a meter en un estado de mindlessness, ¿no? Entonces, por esto, el cultivo del no juicio en nosotros también es muy importante, ¿no? Y algunas preguntas que este cuestionario tiene y que te invito a buscar en Internet, porque ambos cuestionarios los puedes descargar de Internet, están disponibles, ¿no? Tanto el MAS como este otro, no lo hagas ahora, ¿no? Lo hagas luego, pero aquí están. Son, por ejemplo, normalmente cuando tengo pensamientos o imágenes angustiosos, doy un paso atrás y soy consciente del pensamiento sin dejarme llevar por él. Esto sería para medir la no reactividad, ¿no? O, por ejemplo, si quisiera, alguna pregunta que tiene que ver con observación. Me fijo en los elementos visuales del arte de la naturaleza, como los colores, las formas, las texturas, o los patrones de luz y sombra. Y la persona tiene que responder a esto ubicando un puntaje de 1, como es en el anterior también, a 5, ¿no? Es decir, ¿cuán a menudo tengo yo esta tendencia? 1, nunca o pocas veces, y 5, muy a menudo. Muy a menudo. Mientras más puntaje tiene la persona en este cuestionario de facetas, en general, mejor es el rendimiento que tiene en mindfulness RASO, ¿vale? ¿Cuándo lo utilizamos? Bueno, lo hacemos para conocer la capacidad de apertura a la experiencia que tiene el paciente, sobre todo si tiene habilidades de inteligencia emocional, y también para saber si es capaz de cultivar la autocompasión. La autocompasión es un concepto que surge en las terapias de tercera, algunos llaman cuarta generación, y que se referencia a esta capacidad para poder acompañarme a mí mismo de manera humana en mi propio sufrimiento, ¿no? Ante mi propio dolor. Y la autocompasión, además, está vinculada además con menores, digamos, niveles o marcadores también de ansiedad, estrés, lo cual es muy importante. Cuando el paciente puede aprender a acompañarse de manera eh, humana frente a esto que le ocurre, eh, también puede comenzar a disminuir muchísimos fenómenos de estrés y ansiedad, entre otros, ¿no? Y también, bueno, un tercero que quiero mencionarte que me parece muy importante, que yo utilizo muy a menudo, es el cuestionario de pensamientos automáticos, que evalúa, bueno, evalúa digamos, por el contrario, lo que va a evaluar es la poca conciencia plena que tiene una persona, ¿no? Es decir, em, esta capacidad que la persona tiene em, para estar presente, como te decía recién, su correlato es el engancharme con los pensamientos constantemente, el no saber diferenciar un pensamiento de un hecho, el vivir en constante rumia, ¿no? Esta
actitud, muy frecuente, por cierto, en los clientes y en general en las personas, es un factor típico de la poca conciencia plena. Cuando tomamos esta prueba, lo que hacemos es intentar saber en qué medida esta persona se engancha, queda prendado de los pensamientos automáticos. Y fundamentalmente de los pensamientos relacionados con la depresión. Es decir, hay una serie de pensamientos automáticos que se vinculan fundamentalmente con la depresión y son los que evalúa, detecta y mide este inventario, ¿no? Las personas con depresión tienen una falta de atención a sus pensamientos. Tú dirás, ¿cómo una persona con depresión puede tener poca atención a sus pensamientos si en general están constantemente pensando y constantemente rumiando? Una cosa es rumiar y otra cosa es atender a los pensamientos. La rumia, pudiéramos calificarla algo así como mirar el mundo desde los pensamientos. La rumia es esto, es una tendencia a mirar lo que ocurre en mi cuerpo y en el contexto desde el pensamiento. Cuando hablamos de mirar al pensamiento, nos referimos a ser conscientes del propio pensamiento. Y paradójicamente, las personas con depresión son poco conscientes de los pensamientos que tienen. Suelen engancharse en estos pensamientos, estar constantemente enjuiciando, haciendo predicciones sobre lo que va a pasar, sobre lo que ocurrió, etc., ¿no? Y por supuesto que esto es algo tremendamente digamos, negativo para la flexibilidad psicológica. Por tanto, cuando aplicamos este inventario, lo que queremos saber es hasta qué nivel la persona tiene pensamientos automáticos y cuán enganchado está con esto. Se utiliza sobre todo con personas con las que tenemos una sospecha de cuadros depresivos o que tienen, de hecho, eh, cuadros depresivos. Una persona que después de un momento en la terapia ha trabajado sustancialmente con mindfulness, en general, debiera tener una mejor puntuación en este cuestionario. O sea, debiera engancharse menos con los pensamientos depresivos y con cualquier pensamiento, ¿vale? Y debiera poder notar los pensamientos cuando ocurren sin sentir que tiene que seguirlos o hacer algo con ellos necesariamente, ¿no? Algo que también es muy importante es la evaluación global, ¿no? Es decir, hay muchos inventarios que a mí me gusta usar, sobre todo dentro de ACT, eh, o la terapia de aceptación y compromiso, que me parecen fundamentales para entender ciertas cosas, ¿no? La primera es el ACT Advisor o el ACT Advisor, que es digamos, un gráfico que nos permite puntuar la conducta de un cliente en torno, por ejemplo, a su flexibilidad psicológica, entendida como la capacidad de aceptación, la capacidad de no engancharse con sus pensamientos, cuán claro tiene los valores de su propia vida, cuánto puede actuar, ¿no? Para, digamos, ser coherente con los valores que tiene. El ACT Advisor nos permite dar una imagen global del comportamiento del cliente cuando trabajamos en estas terapias, ¿no? También el AAQ2 es un cuestionario de evitación que mide cuánto evita una persona las vivencias difíciles. Cuánto le cuesta a alguien, en otras palabras, estar con vivencias que le son complicadas. Y como sabemos, mientras más le cuesta a alguien estar con una situación dolorosa, más probabilidades tiene de evitarla y menos probabilidades tiene de aprender a estar con eso, y más difícil será el camino, ¿no? Hacia vivir una vida más plena. Por tanto, una de las habilidades que enseñamos en la terapia basada en mindfulness es a aprender a estar con las vivencias difíciles, ¿no? Aprender a estar con ellas. Y también el CFQ, que es el cuestionario de fusión cognitiva, que permite medir cuánto se engancha una persona con los pensamientos o los contenidos mentales, cuánto se los toma literal, cuánto se los toma totalmente en serio, ¿no? Las personas con un alto grado de estrés, por ejemplo, o ansiedad, suelen tomarse sus pensamientos de manera literal, ¿no? Si piensan, por ejemplo, hoy va a ser un mal día, se lo toman literal, esto es así, se lo creen, ¿no? Y tienen una fuerte dificultad para, por ejemplo, decirse, bueno, esto es un pensamiento, esto es algo que ha venido a mi mente, no tiene por qué ser así, es algo que mi mente está haciendo de manera automática, ¿no? Esto sería algo que hace alguien que tiene un grado de conciencia, o al menos de difusión importante, ¿no? Sin embargo, esto no es lo que pasa en los clientes al principio, ¿no? Se suelen enganchar mucho con los pensamientos. Por tanto,
para desmantelar, digamos, esa fusión cognitiva, se utiliza la práctica de mindfulness, ¿no? Pero para poder entender cuán fusionado está o no un cliente, tomamos el CFQ, el cuestionario de fusión cognitiva, que también lo puedes conseguir en la web. Toda esta información realmente está bastante disponible, y que nos permiten tener una evaluación también más global del comportamiento de un cliente, ¿vale? Algunas cosas muy importantes para cuando vamos a aplicar estos instrumentos, que no son los únicos, pero son algunos de los que a mí me gusta utilizar, entre otros, y que son muy útiles cuando comenzamos a trabajar con terapia basada en mindfulness, y que por supuesto implican una formación, ¿no? Tú no puedes utilizar estos instrumentos si no estás formado pues, en este enfoque, porque sería una falta, digamos, de pericia, ¿cierto? Pero ¿cuáles son algunas recomendaciones en la evaluación que se hace? Bueno, primero, es importante que sepas que la evaluación se debe analizar dentro de un contexto terapéutico, ¿no? Donde prima la experiencia vivida. Estas son evaluaciones que son inputs de información, pero no son la verdad, son solo una forma de obtener información. Son un medio complementario de información, ¿no? La evaluación se lleva a cabo en conjunto con un montón de elementos que nos permiten obtener información. Uno es la experiencia del cliente, otra es nuestra observación en consulta, y esa la tenemos que entrenar y mucho, y otra es también estos inventarios, ¿no? Siempre tenemos tres patas, digamos, en la evaluación que hacemos, ¿no? Nuestra observación clínica, lo que el cliente nos cuenta, su experiencia, y estos inventarios, ¿no? Y, en tercer lugar, la práctica y la actualización constante. Es decir, eh, cuando yo practico mindfulness, puedo comprender cuando yo estoy fusionándome con mis propios pensamientos como terapeuta, cuando yo, por ejemplo, estoy utilizando los instrumentos porque tengo miedo de confrontar a mi cliente y preguntarle ciertas cosas. Es decir, la práctica me da esta, digamos, capacidad de ser consciente de lo que ocurre en mí a nivel sinestésico, a nivel emocional, momento a momento, y me permite también salir del piloto automático en el que muchas veces yo me meto como terapeuta, porque los terapeutas también tenemos un piloto automático de repetir y repetir y repetir y repetir sin estar presentes en el momento, y por tanto nos quita eficacia y nos quita validez ecológica ante el cliente, ¿no? Entonces, práctica. La práctica es nuestra gran raíz. Nuestros alumnos de las diplomaturas lo saben, ¿no? Hacemos mucho énfasis en las prácticas como una forma de solidificar nuestra capacidad de estar atentos y presentes con nuestros pacientes. No podemos, decimos a veces, pedirle al cliente algo que nosotros no hemos hecho ese mismo día. Eso es una clave, ¿no? Dice John Kabat-Zinn. Nunca le pidas a un cliente algo que tú no has hecho ese mismo día. ¿Por qué crees que puede servir ese consejo? ¿Por qué será que John Kabat-Zinn dice esto? No le pidas nunca a un cliente algo que has hecho tú ese mismo día. ¿Qué crees? ¿Por qué será? Tal vez lo puedes poner ahí en el chat. ¿Por qué será que John Kabat-Zinn dice esto? No le pidas al cliente algo que no has hecho tú ese mismo día. ¿Por qué puede ser? ¿Qué sentido tendrá? La importancia de la congruencia, dice Ari, muy bien. Claro, por la congruencia, porque yo estoy moldeando la conducta también de mi cliente cuando estoy en terapia, o sea, soy de alguna manera un modelo, ¿no? de la relación con los sentimientos. No soy perfecto ni debo serlo, de hecho sería pésimo que yo y pretendiera ser perfecto, al contrario. Intento, ¿no? como ser consciente, porque intento mostrarle al cliente que estoy en el mismo proceso, ¿no? Bueno, para evitar riesgos innecesarios, las palabras son enanos y los ejemplos son gigantes, dice alguien. Muy bien, el acompañamiento a la autenticidad, muy bien. Bien, entonces, práctica y actualización. Dos aliados enormes que tenemos en la evaluación, aunque a veces parezca que no, ¿vale? Así que quiero aprovechar para dar las gracias a todos y todas por ser parte del seminario Open School del día de hoy, y invitarte a continuar participando en los seminarios más adelante, ¿vale? Muchas gracias. Un abrazo grande, un beso a todos y todas.